Todos votamos. No te quedarás para Navidad, dijo mi hijo, cerrando la puerta mientras yo estaba afuera en el frío. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Mi propia familia había tenido una reunión sin mí. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret y tengo 73 años. Vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el Upper West Side de Manhattan, donde el sonido de las sirenas y los taxis tocando la bocina se ha convertido en mi canción de cuna. Las paredes son delgadas y puedo oír el televisor de mi vecino a través del yeso. El radiador hace ruido como un viejo fantasma y el olor a comida china se eleva desde el restaurante de abajo. Cada mañana me despierto a las 5:30, no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya no me deja dormir más. Preparo mi café en la misma taza desportillada que he usado durante 20 años, la que mi hija me compró para el Día de la Madre cuando tenía 12 años. El asa está agrietada ahora, unida con pegamento, como todo lo demás en mi vida. Me visto cuidadosamente, eligiendo ropa que oculte cuánto peso he perdido. Mis suéteres me quedan holgados ahora, y mi anillo de boda se desliza alrededor de mi dedo. Me miro al espejo y veo los ojos de mi madre mirándome. Ojos cansados. Ojos decepcionados. Hacer la compra me lleva 2 horas ahora. Mi artritis hace que cada paso sea doloroso, y tengo que descansar en el banco fuera de la bodega. El dueño, el señor Chen, siempre me pregunta cómo estoy, y siempre miento y digo que estoy bien. A veces me da una manzana extra y finjo no notar la lástima en sus ojos. Cocino la cena todas las noches, aunque como sola. Pongo la mesa para 2 por costumbre. Luego guardo el plato extra. El silencio en mi apartamento es tan espeso que podría cortarlo con un cuchillo. A veces enciendo el televisor solo para oír voces, pero las risas de las comedias me hacen sentir aún más sola. Mi teléfono se sienta en la encimera de la cocina como un juez silencioso. Lo reviso cada hora, esperando un mensaje de texto, una llamada perdida, cualquier cosa. Pero la pantalla permanece oscura. Mis hijos tienen sus propias vidas ahora, sus propios problemas. Entiendo eso, de verdad, pero entenderlo no hace que la soledad duela menos. Recuerdo cuando este apartamento estaba lleno de ruido y caos, cuando mis hijos eran pequeños y cada superficie estaba cubierta con sus dibujos y juguetes, cuando mi esposo llegaba a casa del trabajo y el sonido de su llave en la cerradura significaba calor y compañía. Esos días parecen de hace toda una vida, como algo que soñé en lugar de vivir. Pero esa Nochebuena, parada en ese porche en Westchester, todo cambió. La casa que les había ayudado a comprar, la casa donde había pasado innumerables días festivos cocinando y limpiando y tratando de que todo fuera perfecto, se había convertido en una fortaleza, y yo era el enemigo fuera de las murallas. Déjame contarte cómo empezó. Cómo una mujer que pasó 50 años poniendo a todos los demás primero terminó mendigando migajas de amor de sus propios hijos. Me casé con Harold cuando tenía 22 años. Era apuesto y encantador, con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Nos conocimos en un baile en Brooklyn, y me deslumbró con promesas de una casa en los suburbios e hijos que nos llamarían mamá y papá. Creí cada palabra. Durante 38 años, creí cada palabra. Harold trabajaba en la compañía telefónica, trepando postes telefónicos en todo tipo de clima. Yo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local, prestando libros y ayudando a los niños con sus tareas. Ahorramos cada centavo que pudimos, soñando con el día en que pudiéramos comprar nuestra propia casa y formar una familia. Cuando nació David, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era perfecto, con deditos que agarraban los míos con tanta fuerza que pensé que nunca me soltaría. 2 años después, llegó Sara, con rizos como seda dorada y ojos que brillaban con picardía. Eran todo mi mundo. Dejé mi trabajo en la biblioteca para quedarme en casa con ellos. Harold dijo que tenía más sentido, que su salario era suficiente, que los niños necesitaban a su madre. Me encantaba estar en casa con ellos,
pero extrañaba la independencia de mi propio salario, las conversaciones con adultos, la sensación de que estaba contribuyendo con algo al mundo además de pañales sucios y rodillas raspadas. Pero reprimí esos sentimientos. Me dije a mí misma que tenía suerte de tener una familia tan hermosa, un esposo tan trabajador. Me convencí de que la realización venía del sacrificio, que el amor se medía en cuánto estabas dispuesto a renunciar. Cocinaba 3 comidas al día desde cero. Planchaba las camisas de Harold hasta que quedaban perfectas. Me ofrecía como voluntaria en la venta de pasteles de la escuela y el bazar de la iglesia. Llevaba a los niños a clases de piano y práctica de fútbol y pijamadas. Era la madre que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que hacía las necesidades de todos los demás más importantes que las suyas. Cuando David tenía 16 años, destrozó el auto de Harold dando una vuelta con sus amigos. El seguro no cubría todo, y necesitábamos ese auto para que Harold pudiera ir a trabajar. Había estado ahorrando dinero en una lata de café en la cocina, $20 aquí y allá del presupuesto de la compra, planeando sorprender a Harold con un fin de semana de escapada para nuestro aniversario. Le di el dinero a David sin dudarlo. Le dije a Harold que tendríamos que posponer el viaje. Se encogió de hombros y dijo que tal vez el próximo año. No hubo próximo año. Siempre había algo más que necesitaba ese dinero más de lo que nosotros necesitábamos tiempo juntos. Cuando Sara quedó embarazada a los 17 años, fui yo quien la abrazó mientras lloraba. Fui yo quien la acompañó al médico, quien la ayudó a decírselo a Harold, quien lo convenció de no echarla de la casa. Fui yo quien cuidó a la pequeña Emma cuando Sara decidió quedarse con la bebé y terminar la escuela secundaria. Amé a Emma desde el momento en que nació, pero estaba exhausta. Tenía 41 años y sentía que estaba criando a otra niña. Harold trabajaba más horas para mantener una boca más, y Sara me trataba más como una niñera que como una madre. Pero no me quejé. Me dije a mí misma que esto era lo que las familias hacían unas por otras. Los años se difuminaron en una bruma de necesidades ajenas. David fue a la universidad con préstamos que coavalamos. Sara se casó con un hombre que no podía mantener un trabajo. Emma creció llamándome abuela, pero nunca me vio realmente como algo más que la persona que la recogía de la escuela y le preparaba meriendas. Harold se jubiló cuando cumplió 65 años, pero la jubilación no nos acercó más. Solo significaba que estaba en casa todo el día, esperando que yo lo atendiera como siempre lo había hecho. Se sentaba en su sillón reclinable viendo televisión y me llamaba para que le llevara café, le hiciera un sándwich, le encontrara el control remoto que estaba justo al lado de su mano. Comencé a sentirme invisible en mi propia vida, como si fuera un servicio, no una persona, como si existiera solo para satisfacer las necesidades y deseos de todos los demás. Cuando Harold tuvo su primer ataque cardíaco hace 5 años, me convertí en su cuidadora además de su esposa. Los médicos dijeron que necesitaba cambiar su dieta, hacer más ejercicio, tomar sus medicamentos regularmente. Pero Harold nunca había sido bueno cuidándose a sí mismo. Ese siempre había sido mi trabajo. Medía sus píldoras en contenedores semanales. Cocinaba comidas saludables para el corazón de las que se quejaba constantemente. Lo llevaba a sus citas y me sentaba en las salas de espera durante horas. Lo ayudaba a ducharse cuando estaba demasiado débil, y fingía no darme cuenta cuando me gritaba por tratar de ayudar. David y Sara llamaban para preguntar por su padre, pero nunca preguntaban cómo me sentía yo. Nunca se ofrecieron a ayudar con su cuidado o a darme un descanso. Tenían sus propias familias ahora, sus propias responsabilidades. Entendía eso, pero entenderlo no lo hacía más fácil. El segundo ataque cardíaco de Harold fue peor. Los médicos dijeron que podría no sobrevivir, y pasé 3 días en la sala de espera del hospital, bebiendo café en vasos de papel y orando a un Dios del que no estaba segura que estuviera escuchando. David y Sara vinieron cuando pudieron, pero tenían trabajo, e hijos, e hipotecas. Fui yo quien sostuvo la mano de Harold durante las largas noches, quien lo ayudó a aprender a caminar de nuevo, quien lo llevó a casa para recuperarse. Vivió otros 2 años, pero era diferente después de eso. Enojado y frustrado y asustado,
Me atacaba por pequeñas cosas. Me acusaba de mimarlo. Luego esperaba que yo anticipara cada una de sus necesidades. Caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de mantenerlo cómodo mientras mantenía algún vestigio de mi propia cordura. Cuando Harold murió, pensé que finalmente tendría algo de paz, algún tiempo para descubrir quién era yo sin que las necesidades de otra persona me definieran. Pero el dolor es una cosa extraña. Incluso cuando alguien ha sido difícil para convivir, perderlo deja un vacío que nada puede llenar. El funeral fue hermoso. David dio un conmovedor elogio sobre lo buen padre que había sido Harold. Sarah lloró lágrimas genuinas y habló de todos los sacrificios que él había hecho por la familia. Todos lo recordaban como un esposo y padre dedicado, un trabajador duro, un hombre que había mantenido a su familia a pesar de los desafíos. Nadie mencionó los sacrificios que yo había hecho. Nadie habló de los 48 años que había pasado poniendo sus necesidades antes que las mías. Era la viuda, a quien la gente abrazaba y le decía, «Sé fuerte» y «Cuídate ahora». Pero no tenía idea de cómo cuidarme. Había pasado tanto tiempo cuidando a los demás que había olvidado quién era yo debajo de todo esto. El dinero del seguro de vida era suficiente para mantenerme cómoda, pero no lo suficiente para ser extravagante. Me mudé al apartamento más pequeño en Manhattan porque no podía soportar quedarme en la casa donde Harold y yo habíamos criado a nuestros hijos. Cada habitación contenía recuerdos de discusiones y decepciones, de sueños que habían sido pospuestos hasta mañana. Pensé que mudarme a la ciudad me haría sentir menos sola. Pensé que estar rodeada de más gente ayudaría. Pero la soledad en una multitud es peor que la soledad en la soledad. Al menos cuando estás sola por elección. No te recuerdan constantemente lo aislada que estás. David estaba pasando por un divorcio y necesitaba ayuda con sus honorarios legales. El esposo de Sarah había perdido otro trabajo y estaban atrasados con su hipoteca. La pequeña Emma, que ya no era tan pequeña, quería ir a un campamento de verano que costaba más de lo que yo había gastado en una vacación. Los ayudé a todos, por supuesto. Me dije que para eso era el dinero, lo que Harold hubiera querido, pero en el fondo, me preguntaba si me veían como algo más que una fuente de fondos de emergencia. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ellos llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mi vida, mis sentimientos, mis sueños? La soledad me estaba consumiendo viva. Pasaba días sin hablar con otro ser humano excepto por el cajero de la tienda o el portero de mi edificio. Comencé a hablar conmigo misma solo para escuchar una voz. Me sentaba en mi mesa de la cocina y mantenía conversaciones con el fantasma de Harold, discutiendo con él sobre cosas que ya no importaban. Me uní a un centro para personas mayores en el vecindario, pero también me sentí fuera de lugar allí. Las otras mujeres parecían tener amigos, actividades, nietos que visitaban regularmente. Hablaban de sus clubes de lectura y sus juegos de bridge y sus cenas familiares. Y yo sonreía y asentía y fingía que mi vida era igual de plena. Pero no lo era. Mi vida se había convertido en una sala de espera donde me sentaba esperando que alguien recordara que existía. Las llamadas telefónicas de mis hijos se volvieron cada vez más infrecuentes. David estaba ocupado con su nueva novia y tratando de reconstruir su vida después del divorcio. Sarah estaba abrumada con sus propios problemas y no tenía tiempo para los míos. Emma estaba en la universidad ahora, estudiando para ser maestra, y tenía su propio mundo de amigos y actividades. Lo entendía, de verdad. Eran jóvenes y estaban ocupados y viviendo sus vidas. Pero entenderlo no hacía que el silencio fuera más fácil de soportar. Comencé a enviar paquetes de regalo a Emma en la universidad, llenos de galletas caseras y pequeños regalos que pensaba que podría necesitar. Ella me enviaba un rápido mensaje de texto, «Gracias, abuela», pero nunca llamaba para hablar realmente. Enviaba tarjetas de cumpleaños con dinero a David y Sarah, y ellos las reconocían con breves llamadas de agradecimiento que parecían más una obligación que gratitud. Me estaba convirtiendo en una nota al pie en sus vidas, un nombre en sus formularios de contacto de emergencia, alguien a quien podían llamar cuando necesitaban algo, pero que de otro modo olvidaban que existía. La primera vez que ofrecí ayudar a David financieramente después de su divorcio, pareció genuinamente agradecido.
Estaba viviendo en un estudio y luchando por pagar la pensión alimenticia a su exesposa. Le di $5,000 del dinero del seguro de vida de Harold, diciéndole que era un préstamo, pero sabiendo en mi corazón que nunca lo volvería a ver. La segunda vez fue más fácil para él pedir. Su auto se averió y necesitaba dinero para reparaciones. Luego fue el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad para un mejor apartamento. Luego fue ayuda con la matrícula de su hija para la escuela privada. Cada vez, me decía a mí misma que estaba ayudando a mi hijo a ponerse de pie. Cada vez, ignoraba la voz en mi cabeza que susurraba que estaba siendo utilizada. Cada vez, me convencía a mí misma de que así era el amor. Este dar sin fin, sin esperar nada a cambio. Las peticiones de Sara eran más sutiles pero igual de constantes. ¿Podía ayudar con las compras esta semana? ¿Podía cuidar al hermano pequeño de Emma mientras Sara buscaba trabajo? ¿Podía prestarles dinero para el seguro del auto? ¿Para facturas médicas? ¿Para la factura de electricidad que estaba atrasada? Dije que sí a todo. Dije que sí porque tenía miedo de que si decía que no, no tendrían ninguna razón para llamarme. Dije que sí porque pensé que eso era lo que hacían las buenas madres. Dije que sí porque la alternativa era admitir que mis hijos solo me contactaban cuando necesitaban algo. Pero decir que sí me estaba matando lentamente. Cada cheque que escribía, cada favor que concedía, cada emergencia que ayudaba a resolver se llevaba un pedacito de mí. Estaba desapareciendo, convirtiéndome en nada más que un recurso al que recurrir cuando los tiempos eran difíciles. El punto de quiebre llegó un martes de octubre. Me había estado sintiendo mal durante varios días, con fiebre y luchando con una tos persistente. Llamé a David para informarle que podría no ser capaz de cuidar a su hija ese fin de semana como estaba planeado, y suspiró profundamente por teléfono. «Mamá, no puedes estar enferma ahora», dijo, como si hubiera elegido tener neumonía solo para incomodarlo. Lisa y yo hemos tenido este fin de semana planeado durante meses. Le dije que tal vez Sara podría ayudar, o tal vez podría encontrar otra niñera solo por esta vez. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. «Bien», dijo finalmente, «pero esto realmente va a arruinar nuestros planes». Colgó sin preguntarme cómo me sentía o si necesitaba algo. No volvió a llamar para ver cómo estaba. Ese fin de semana, mientras yo estaba en la cama con fiebre, tosiendo tan fuerte que apenas podía respirar, probablemente él se estaba quejando a su novia sobre su madre poco confiable. Terminé en la sala de emergencias ese domingo por la noche, cuando mi respiración se volvió tan trabajosa que pensé que podría morir sola en mi apartamento. La enfermera preguntó a quién llamar en caso de emergencia, y le di el número de David. Fue directamente al buzón de voz. El teléfono de Sara hizo lo mismo. Emma estaba en la universidad a 3 horas de distancia y no contestó su teléfono a las 10 en punto de un domingo por la noche. Pasé la noche en el hospital sola, escuchando el pitido de las máquinas y los pasos de las enfermeras en el pasillo. El médico dijo que había desarrollado neumonía y necesitaba quedarme en observación. Pregunté si alguien podría llamar a mis hijos para informarles dónde estaba, y la enfermera dijo que intentaría de nuevo por la mañana. David finalmente devolvió la llamada alrededor del mediodía del día siguiente. Sonaba molesto porque lo había molestado, como si mi hospitalización fuera de alguna manera una imposición en su ocupada agenda. «Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí?», preguntó, como si yo estuviera eligiendo quedarme en el hospital por diversión. «El médico dice que tal vez otro día o 2», le dije, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. «¿Está bien? Bueno, manténme informado», dijo, y colgó antes de que pudiera pedirle que me visitara o que me trajera algunas cosas de casa. Sara llamó una hora después, pero solo porque David le había dicho que debería hacerlo. La conversación duró menos de 5 minutos, y pasó la mayor parte explicando por qué no podía venir a verme, porque el hermano de Emma tenía un partido de fútbol, y ella había prometido estar allí. Estuve acostada en esa cama de hospital durante 3 días, viendo a familiares visitar a otros pacientes, trayendo flores y globos y tarjetas de recuperación. El anciano en la cama junto a la mía tenía visitas todos los días. Su hija le traía sopa casera, su hijo le leía la página deportiva, y sus nietos le hacían dibujos. Yo no tuve visitantes, ni flores, ni tarjetas,
Nadie que sostuviera mi mano o me dijera que todo estaría bien. Cuando finalmente me dieron el alta, tomé un taxi a casa, a mi apartamento vacío. El refrigerador estaba vacío porque había estado demasiado enferma para comprar antes de ir al hospital. El correo se había acumulado en mi encimera de la cocina. Las plantas en mi alféizar estaban marrones y muriendo. Me senté en mi mesa de la cocina y lloré por primera vez desde el funeral de Harold. No lágrimas silenciosas, sino el tipo de sollozo que viene de lo profundo de tu alma. El tipo que te deja sin aliento y sintiendo que nunca podrías parar. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Mis hijos ya no me necesitaban. Necesitaban mi dinero, mis servicios de niñera, mi disposición a resolver sus problemas. Pero no me necesitaban a mí, Margaret, la mujer que les había dado a luz y los había criado y los había amado más que a la vida misma. Era un recurso para ellos, no una persona, una cuenta bancaria con un número de teléfono, una conveniencia de la que se aprovechaban sin pensarlo 2 veces. Pero admitir esa verdad era aterrador, porque si mis hijos no me necesitaban, entonces, ¿quién era yo? ¿Cuál era mi propósito en la vida? ¿Cuál era el punto de todos esos años de sacrificio, si así es como terminaba? Pensé en llamarlos, enfrentarlos por cómo me habían tratado durante mi enfermedad, pero tenía miedo de sus respuestas, miedo de que me hicieran sentir como si estuviera siendo dramática o exigiendo demasiado. Tenía miedo de que confirmaran lo que ya sospechaba, que no era más que una obligación para ellos, una carga que toleraban porque tenían que hacerlo. Así que no dije nada. Volví a mi rutina de esperar junto al teléfono, de estar disponible cada vez que necesitaban algo, de pretender que cada contacto infrecuente era prueba de que me amaban. Pero algo había cambiado en mí durante esos días solitarios en el hospital. Se había plantado una semilla de resentimiento, y no importaba cuánto tratara de ignorarla, seguía creciendo. Las solicitudes de dinero se volvieron más frecuentes después de eso. David necesitaba ayuda con su alquiler. El auto de Sarah necesitaba reparaciones costosas. Emma quería estudiar en el extranjero y necesitaba ayuda con las tarifas. Cada vez que decía que sí, el resentimiento crecía un poco más fuerte. Comencé a llevar un registro del dinero que les daba, escribiendo las cantidades en un cuaderno que escondía en el cajón de mi dormitorio. Las cifras eran asombrosas. En los 2 años desde que Harold había muerto, les había dado casi $30,000. Dinero que se suponía que duraría durante mi jubilación. Dinero que estaba destinado a asegurar que no sería una carga para ellos en mi vejez. La ironía no se me escapaba. Estaba gastando mi seguridad para comprar su atención, y ni siquiera estaba funcionando. Noviembre llegó con sus cielos grises y árboles desnudos, y sentí la oscuridad asentándose en mis huesos. Las fiestas se acercaban, y me encontré a la vez temiéndolas y anticipándolas. Temiéndolas porque sabía que las pasaría sola. Anticipándolas porque tal vez este año sería diferente. Tal vez este año mis hijos recordarían que existía, que tenía sentimientos, que merecía más que sus emergencias financieras periódicas. Comencé a planificar la cena de Acción de Gracias en mi cabeza, aunque nadie había mencionado venir a visitarme. Pensé en comprar un pequeño pavo, haciendo el relleno favorito de Harold, poniendo la mesa con la buena porcelana que no había usado en años. Tal vez si cocinaba sus comidas favoritas, tal vez si hacía todo perfecto, querrían pasar tiempo conmigo. Pero el día de Acción de Gracias llegó y se fue con solo unas pocas llamadas telefónicas. David llamó para agradecerme por el cheque que había enviado para ayudar con el trabajo dental de su hija. Sarah llamó para contarme sobre su cena con la familia de su esposo, describiendo la comida en detalle como para demostrar cuán maravilloso había sido su día sin mí. Emma no llamó en absoluto. Pasé el día viendo desfiles en televisión y comiendo una cena congelada que había comprado para mí misma en la tienda de comestibles. El apartamento se sentía cavernoso con solo yo en él, y cada comercial que mostraba familias felices reunidas alrededor de las mesas de comedor se sentía como un cuchillo en mi corazón. Diciembre trajo preparativos navideños que se sentían huecos y sin sentido. Compré regalos para todos, gastando dinero que realmente no podía permitirme en regalos que probablemente no querían.
envolviéndolos cuidadosamente y escribiendo tarjetas amorosas que probablemente serían tiradas después de una lectura rápida. Decoré mi apartamento con los mismos adornos que Harold y yo habíamos coleccionado a lo largo de los años, tratando de recrear la magia navideña que recordaba de cuando los niños eran pequeños. Pero las decoraciones solo hacían que el vacío fuera más obvio, más doloroso. 2 semanas antes de Navidad, David llamó con lo que presentó como una noticia maravillosa. Había vuelto con su ex esposa, y estaban planeando pasar las fiestas como una familia, tratando de arreglar las cosas por el bien de su hija. «Eso es maravilloso», le dije, y lo decía en serio. Quería que fuera feliz, que tuviera una vida familiar estable, que le diera a su hija la seguridad que merecía. «La cosa es, mamá», continuó, «vamos a estar bastante abrumados tratando de arreglar las cosas, y creemos que podría ser mejor si mantuviéramos esta Navidad, ya sabes, solo nosotros, solo para ver cómo van las cosas». Sentí las palabras golpearme como un golpe físico, pero logré mantener mi voz firme. «Por supuesto, cariño, lo entiendo. La familia primero». «Sabía que entenderías», dijo, con alivio evidente en su voz. «Tal vez podamos reunirnos después de Año Nuevo, cuando las cosas se calmen». Después de Año Nuevo. Siempre después de otra cosa. Siempre cuando era más conveniente para ellos. Siempre cuando tenían tiempo sobrante de sus vidas reales. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina, mirando las tarjetas navideñas que ya había dirigido a David y su familia. Había comprado regalos especiales para su hija, cosas para las que había estado ahorrando durante meses. Había planeado pasar el día de Navidad con ellos, ayudando con la cena, jugando juegos con mi nieta, siendo parte de una familia. Pero no era parte de una familia, era una inconveniencia que toleraban. Una obligación que cumplían cuando absolutamente tenían que hacerlo. La llamada de Sara llegó al día siguiente. Fue más directa que David, más honesta en su crueldad. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y supe por su tono que esta conversación no iba a terminar bien. Esperé, conteniendo la respiración, esperando que estuviera llamando para invitarme a la cena de Navidad, para decirme que me extrañaba, para decir algo que curara la creciente herida en mi corazón. «Hemos estado hablando, toda la familia, y creemos que necesitas entender que las cosas son diferentes ahora. Ya no somos niños, y no puedes esperar que centremos nuestras vidas en torno a ti como solíamos hacerlo». «No espero eso», dije en voz baja, aunque me preguntaba si tal vez lo hacía. Tal vez había estado tan desesperada por su atención que me había vuelto exigente sin darme cuenta. «Sí lo haces», continuó Sara, su voz volviéndose más aguda. «Cada día festivo, esperas que dejemos todo y corramos. Cada vez que tienes un resfriado, quieres que te cuidemos. Cada vez que estás sola, esperas que lo arreglemos por ti». Quería discutir, señalar que había pasado 50 años dejando todo por ellos, que nunca había pedido nada más que su tiempo y atención, que todo el dinero y los favores habían sido dados libremente sin expectativa de retorno, pero las palabras se me atoraron en la garganta. «Así que hemos decidido», continuó Sara, «que esta Navidad debe ser sobre nuestras familias inmediatas. Necesitamos espacio para concentrarnos en nuestros propios hijos, nuestros propios matrimonios, nuestras propias vidas». «¿Todos ustedes decidieron esto?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. «Sí», dijo, como si estuviera orgullosa de su proceso democrático. «Hablamos de ello y todos estuvimos de acuerdo. Incluso Emma piensa que es lo mejor. Emma, mi nieta, a quien había ayudado a criar, a quien había apoyado a través de la universidad, quien pensé que me amaba. Ella también había votado para excluirme de la celebración familiar». «Ya veo», logré decir, aunque no veía nada claramente. El mundo se sentía como si estuviera inclinándose, como si todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida y mi familia se estuviera deslizando de debajo de mis pies. «No seas dramática sobre esto, mamá», dijo Sara, aparentemente interpretando mi silencio como protesta. «Es solo una Navidad. Te lo compensaremos. Solo una Navidad». Como si la Navidad fuera solo otro día. Como si las fiestas no importaran. Como si estar sola durante la temporada de familia y unión
no fuera un tipo de tortura que no le desearía ni a mi peor enemigo. Después de colgar, me senté en mi apartamento durante horas, sin moverme, apenas respirando. El árbol de Navidad que había decorado con tanta esperanza parecía ridículo ahora, como una burla de la celebración a la que no estaba invitada. Pensé en todas las mañanas de Navidad que había pasado en la cocina, comenzando a las 5 de la mañana para preparar las elaboradas comidas que reunirían a mi familia. Pensé en los regalos por los que había ahorrado todo el año, las tradiciones especiales que había mantenido, la forma en que había hecho que cada día festivo fuera mágico para todos los demás. Y ahora habían celebrado una votación, como si yo fuera una propuesta a considerar, una moción a rechazar. Probablemente se habían sentado riendo sobre la pobre vieja mamá que esperaba demasiado, que no podía entender que ya no la necesitaban. Cuanto más pensaba en ello, más enojada me ponía. No solo triste, no solo herida, sino furiosa de una manera que no me había permitido sentir en años. ¿Quiénes eran ellos para decidir que yo no valía la pena incluir? ¿Quiénes eran ellos para tomar decisiones unilaterales sobre mi lugar en la familia que había creado y nutrido y por la que había sacrificado todo? Les había dado vida, literal y figurativamente. Los había alimentado y vestido y apoyado emocional y financieramente durante décadas. Había puesto sus necesidades por delante de mi propia felicidad, mis propios sueños, mi propio bienestar. ¿Y así me pagaban? ¿Con una votación para excluirme de las fiestas? Pero la ira, descubrí, era más fácil de sentir que de actuar. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Exigir una invitación a la cena de Navidad? ¿Forzar mi entrada en celebraciones donde no me querían? ¿Hacer una rabieta como un niño que no había sido invitado a una fiesta de cumpleaños? No, eso solo probaría su punto, que yo era exigente y dramática e incapaz de aceptar su independencia. Eso les daría más munición para usar contra mí en conversaciones futuras, más razones para minimizar mi importancia en sus vidas. Así que me tragué mi ira y seguí los movimientos de aceptar su decisión. Les dije que entendía, que quería lo mejor para la familia, que estaría bien pasando la Navidad sola, pero dentro de mí, algo estaba muriendo. La parte de mí que había creído en el amor incondicional, que había confiado en los lazos familiares, que había pensado que mis hijos siempre me necesitarían de alguna manera esencial. Esa parte se estaba marchitando como una flor en invierno, dejando algo más duro y más cínico. Comencé a hacer mis propios planes navideños, pequeños y solitarios como eran. Me compraría una buena botella de vino y una porción individual de pechuga de pavo. Vería películas navideñas y trataría de recordar cómo se sentían las fiestas antes de que la decepción se convirtiera en mi compañera constante. Pero 3 días antes de Navidad, David llamó de nuevo. «Mamá, odio pedirte esto, pero ¿podrías ayudarnos con algo?» La audacia me dejó sin aliento. Me estaba pidiendo otro favor solo días después de decirme que no era bienvenida en Navidad. «¿Qué necesitas?», pregunté, mi voz plana. «Bueno, el auto de Lisa se averió, y necesitamos arreglarlo antes de Navidad para que ella pueda conducir a ver a sus padres. El taller de reparaciones quiere $800 y simplemente no los tenemos en este momento con todos los gastos navideños y todo. $800. Así de simple, como si yo fuera un cajero automático al que podían acceder cada vez que les faltaba dinero. No lo sé, David, dije, probando las palabras con cuidado. El dinero ha estado un poco ajustado para mí últimamente. «Vamos, mamá», dijo, y pude escuchar la irritación en su voz. «Sabes que lo resolveremos. Te lo devolveremos tan pronto como llegue el próximo cheque de pago de Lisa». Nunca lo resolvían. Nunca me devolvían el dinero. Ambos sabíamos que esto era un regalo disfrazado de préstamo, caridad disfrazada de obligación familiar. «Lo pensaré», dije. ¿Pensarlo? La voz de David se elevó con sorpresa e irritación. «Mamá, necesitamos el dinero para mañana. El taller de reparaciones cierra temprano en Nochebuena. Entonces tendrás que encontrar otra solución», dije, sorprendiéndome a mí misma con lo firme que sonaba mi voz. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era fría y enfadada. «Bien», dijo.
No sé por qué pensé que ayudarías. Supongo que tendré que solucionarlo yo mismo, como siempre, como siempre. Como si no le hubiera estado ayudando a resolver las cosas durante 35 años. Como si no le hubiera dado miles de dólares en los últimos 2 años. Como si toda mi vida no hubiera estado dedicada a facilitarle la vida. Sí, dije. Supongo que tendrás que hacerlo. Después de que colgó, me senté en mi cocina y esperé sentirme culpable. Sentir el impulso familiar de llamarlo y disculparme, de ofrecer un compromiso que preservaría la relación a expensas de mi amor propio. Pero la culpa no llegó. En cambio, sentí algo más ligero y más limpio, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar erguida. Pero el alivio no duró mucho. A la mañana siguiente, Nochebuena, David apareció en mi apartamento. Lo dejé entrar, pensando que tal vez había venido a disculparse, a decirme que entendía mi posición, a desearme una feliz Navidad a pesar de nuestro desacuerdo. En cambio, se paró en mi puerta con la mandíbula apretada y los ojos duros, pareciendo un extraño con la cara de mi hijo. «Necesitamos hablar», dijo, pasando junto a mí hacia el apartamento sin esperar una invitación. «Por supuesto», dije, cerrando la puerta detrás de él. «¿Te gustaría un café?» «Esto no es una visita social, mamá», dijo, volviéndose para enfrentarme con los brazos cruzados. «Estoy aquí porque tu comportamiento últimamente ha sido completamente inaceptable». Mi comportamiento. No su comportamiento al pedir dinero después de excluirme de la Navidad. No el comportamiento de Sara al organizar la votación familiar a mis espaldas. Mi comportamiento al atreverme a decir que no por primera vez en mi vida adulta. «No entiendo», dije, aunque estaba empezando a entender demasiado bien. «Estás siendo egoísta y mezquina», continuó, su voz elevándose. «Tomamos una decisión que no te gusta, y de repente no ayudarás cuando realmente lo necesitamos. Esa no es quien nos enseñaste que eras. Quien les enseñé que era», repetí lentamente. «¿Y quién era esa, David?» «Alguien que ponía a la familia primero», dijo sin vacilar. «Alguien que siempre estaba ahí cuando la necesitábamos. Alguien que entendía que la familia ayuda a la familia, sin importar qué». Me quedé allí escuchando a mi hijo darme una conferencia sobre la obligación familiar, sobre poner a los demás primero, sobre estar siempre disponible para ayudar. Lo escuché explicar mi papel en su vida como si yo fuera una empleada a la que estaba entrenando, como si tuviera algún derecho a definir mi identidad y mis obligaciones. Y algo dentro de mí se rompió. «Tienes razón», dije en voz baja. «Eso es quien yo era. Alguien que ponía a la familia primero, siempre y sin cuestionar. Alguien que dio y dio y dio, hasta que no quedó nada de mí más que el dar». David parecía confundido por mi acuerdo, como si hubiera esperado que discutiera, y no supiera cómo responder a la aquiescencia. «Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta?», continué, mi voz haciéndose más fuerte. «La familia se supone que es mutua, David. Se supone que va en ambas direcciones». «¿De qué estás hablando?», preguntó, pero su voz había perdido algo de su justa ira. «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar? ¿O te ofreciste a ayudarme con algo? ¿O mostraste algún interés en mi vida más allá de cómo podría beneficiar la tuya?» «Eso es diferente», dijo rápidamente. «Eres nuestra madre. Eso es lo que hacen las madres». «¿Y qué hacen los hijos?», pregunté. «¿Qué hacen las hijas? ¿Qué hacen los nietos? En este arreglo familiar que todos han decidido, ¿cuál es exactamente tu papel además de tomar lo que estoy dispuesta a dar?». David se movió incómodamente, mirando alrededor del apartamento como si estuviera buscando una ruta de escape. «Estás siendo ridícula», dijo finalmente. «Te amamos, mamá. ¿Sabes eso?». «¿Lo sé?», pregunté. «Porque desde donde estoy, parece que amas lo que puedo hacer por ti. Amas mis servicios de niñera y mis fondos de emergencia y mi disposición a resolver tus problemas. Pero ¿me amas a mí? ¿Siquiera me conoces?». «Por supuesto que te conocemos», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Cuál es mi libro favorito?», pregunté. Me miró con la mente en blanco. «¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuál es mi restaurante favorito? ¿Con qué sueño? ¿A qué le temo?».
¿Qué me hace feliz además de darte dinero? Mamá, eso no es justo, protestó. Estamos ocupados con nuestras propias vidas. No se puede esperar que recordemos cada pequeño detalle sobre lo que te gusta. Cada pequeño detalle. Como si toda mi personalidad, toda mi vida interior, estuviera compuesta de pequeños detalles que no valían la pena recordar. Cuando estuve en el hospital con neumonía el mes pasado, dije, ¿cuántas veces me visitaste? David miró hacia otro lado, incapaz de encontrarse con mis ojos. 0, respondí por él. Llamaste una vez, por menos de 5 minutos, para averiguar cuándo me darían de alta. Eso es todo. Eso es cuánto te importan la salud y el bienestar de tu madre. Estaba ocupado, murmuró, sonando como el niño pequeño que solía ser cuando lo atrapaban en una mentira. Demasiado ocupado para visitar a tu madre enferma, pero no demasiado ocupado para pedirle $800 3 días después, dije. El apartamento quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en mi pared de la cocina. El mismo reloj que había marcado las horas que había pasado esperando llamadas telefónicas que nunca llegaron, esperando visitas que nunca se materializaron. Mira, mamá, dijo David finalmente, su voz más suave pero aún a la defensiva. Lamento si sientes que no te apreciamos, pero no puedes esperar que nuestras vidas giren alrededor tuyo como lo hacían cuando éramos niños. Tenemos responsabilidades, obligaciones, personas que dependen de nosotros. Personas que dependen de ustedes, repetí. Pero no yo, ¿verdad? No soy una persona que dependa de ustedes. Soy solo un recurso al que pueden recurrir cuando necesitan algo. Eso no es cierto, dijo. Pero incluso él no sonaba convencido. Entonces pruébalo, dije. Demuéstrame que estoy equivocada. Demuéstrame que te importo como persona, no solo como fuente de fondos de emergencia y niñera gratuita. ¿Cómo?, preguntó, y por un momento sonó genuinamente confundido, como si el concepto de tratarme como un miembro familiar valorado fuera completamente ajeno para él. Y fue entonces cuando lo supe. Fue entonces cuando me di cuenta de que el daño era más profundo de lo que había imaginado, que el patrón de tomar y dar se había arraigado tanto que literalmente no sabía cómo tener una relación conmigo que no se basara en mi utilidad para él. Creo que deberías irte, dije en voz baja. Mamá, no seas así, dijo, su voz adquiriendo un tono suplicante. No dejes que un desacuerdo arruine todo. Somos familia. Sí, dije, abriendo la puerta del apartamento para él. Somos familia. Y tal vez ese sea el problema. Después de que se fue, me senté en mi mesa de la cocina y miré el árbol de Navidad que había decorado con tanta esperanza y anticipación. Las luces parpadeaban alegremente, burlándose de la oscuridad que se había instalado en mi corazón. Pensé en llamar a Sara, en tratar de explicarle mi lado de las cosas, en intentar reparar el daño que se había hecho. Pero, ¿cuál sería el punto? Ella también había sido parte de la votación, parte de la decisión de excluirme de la Navidad, parte de la crueldad casual que había destrozado cualquier ilusión que me quedaba sobre mi lugar en sus vidas. En lugar de eso, llamé a mi vecina Rosa, la anciana puertorriqueña que vivía a 3 puertas de distancia y se había convertido en mi amiga más cercana en el edificio. Rosa también era viuda, con hijos que vivían lejos y rara vez llamaban, y entendía la particular soledad de ser olvidada por las personas que se suponía que debían amarla más. «Mija», dijo cuando escuchó mi voz, «¿qué pasa? Suenas terrible». Le conté todo, toda la patética historia de la votación de Navidad y la visita de David y mi creciente comprensión de que había pasado 50 años criando hijos que me veían como nada más que un recurso conveniente. Rosa escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños ruidos de simpatía e indignación en todos los momentos correctos. Cuando terminé, estuvo en silencio durante mucho tiempo. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo finalmente. No, pero estoy segura de que me lo vas a decir, dije, logrando una débil risa a pesar de todo. Tu problema es que les enseñaste a ser egoístas, dijo sin rodeos. Pasaste toda su vida mostrándoles que tus necesidades no importaban, que tus sentimientos no contaban, que podían tomar y tomar y tomar sin dar nada a cambio. ¿Y ahora te sorprende que aprendieran la lección que les enseñaste?
La verdad de ello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella tenía razón. Había creado esta dinámica, la había permitido, la había reforzado año tras año con mi dar sin fin y mi negativa a pedir algo a cambio. Pero es demasiado tarde para cambiarla ahora, dije. Son adultos. Esto es quienes son. No es demasiado tarde para cambiar quién eres tú, dijo Rosa firmemente. No es demasiado tarde para comenzar a respetarte a ti misma, incluso si ellos no lo hacen. Esa noche, Nochebuena, me senté sola en mi apartamento y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí dejar de tratar de comprar amor de personas que no tenían intención de venderlo. Decidí dejar de mendigar migajas de atención de hijos que habían aprendido a valorarme solo por lo que podía darles. Más importante, decidí empezar a valorarme a mí misma, a empezar a tratarme con el amor y respeto que había pasado décadas prodigando a miembros de la familia desagradecidos. Fue la Nochebuena más solitaria de mi vida, pero también fue la primera vez en años que sentí que podría realmente tener un futuro que valiera la pena vivir. El día de Navidad amaneció gris y frío, típico clima de diciembre en Nueva York. Me desperté temprano por costumbre, pero en lugar de apresurarme a prepararme para un día de cocinar y limpiar y atender las necesidades de todos los demás, me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, viendo despertar a la ciudad. Las calles de abajo estaban más silenciosas de lo habitual, la mayoría de la gente probablemente todavía dormida en camas cálidas, rodeada de miembros de la familia que realmente los querían allí. Por un momento, la familiar punzada de soledad amenazó con abrumarme, pero la alejé. Esta era mi elección ahora, mi vida para vivirla como yo considerara conveniente. Había pasado la noche haciendo listas, planeando los cambios que quería hacer en mi vida. El primer y más importante elemento en la lista era dejar de dar dinero a mis hijos. No más préstamos de emergencia, no más ayuda con el alquiler o reparaciones de automóviles o cualquiera de las docenas de crisis financieras que me traían regularmente. El segundo elemento era comenzar a decir no a sus otras demandas sobre mi tiempo y energía. No más niñera gratis cuando necesitaban una noche fuera. No más dejar todo para resolver sus problemas. No más estar disponible 24 horas al día para su conveniencia. El tercer elemento era el más difícil. Necesitaba comenzar a construir una vida que no girara alrededor de esperar a que me necesitaran. Necesitaba encontrar propósito y significado más allá de mi papel como recurso de emergencia de la familia. Alrededor de las 10 en punto, sonó el teléfono. Era Emma, llamando desde la universidad, y por un momento mi corazón se elevó. Tal vez estaba llamando para desearme una feliz Navidad, para decirme que me extrañaba, para decir que estaba en desacuerdo con la decisión de la familia de excluirme de las fiestas. «Hola, abuela», dijo, y su voz sonaba tensa, formal. «Estoy llamando porque mamá dijo que debería hacerlo, porque su madre le dijo que lo hiciera, no porque ella quisiera, no porque estuviera pensando en mí en la mañana de Navidad, sino porque era otra obligación que cumplir». «Eso es amable de tu parte, querida», dije, tratando de mantener la decepción fuera de mi voz. «Sí, bueno», continuó Emma, claramente ansiosa por terminar la llamada. «Solo quería desearte feliz Navidad. Y, espero que estés teniendo un buen día». «Gracias», dije. «¿Cómo van tus clases?» «Bien», dijo brevemente, sin ofrecer detalles, sin entusiasmo, sin indicación de que tuviera algún interés en tener una conversación real conmigo. «¿Estás disfrutando de tu especialidad?» Intenté de nuevo, buscando alguna conexión, alguna señal de que ella se preocupaba por mantener una relación conmigo. «Está bien», dijo, y pude oír la impaciencia en su voz. «Escucha, abuela, tengo que irme. Pronto abriremos los regalos». Abriremos los regalos. La celebración familiar a la que no fui invitada. La mañana de Navidad, de la que había sido excluida por votación. Me estaba llamando desde el medio de su felicidad para cumplir con su obligación con la abuela excluida. «Por supuesto», dije. «Diviértete con tus regalos». «Sí, está bien», dijo. «Adiós, abuela». Y colgó, probablemente corriendo de regreso al cálido círculo de amor familiar, aliviada de haberse librado de la llamada obligatoria. Ahí fue cuando realmente me golpeó.
la extensión completa de lo que había sucedido. No era solo que habían decidido pasar la Navidad sin mí, era que estaban felices de pasar la Navidad sin mí. Estaban aliviados de estar libres de la carga de incluirme, de fingir que les importaban mis sentimientos, de seguir el juego de amar a su madre y abuela. Yo era la obligación que estaban felices de cumplir a distancia, el miembro de la familia que podían tachar de su lista con una llamada telefónica breve e incómoda. Durante el resto del día de Navidad, esperé otras llamadas que nunca llegaron. Esperé a que David llamara y se disculpara por su comportamiento el día anterior. Esperé a que Sara llamara y dijera que habían cambiado de opinión, que querían que viniera después de todo. Esperé a que el fantasma de Harold susurrara palabras de consuelo para decirme que la familia valía la pena luchar por ella. Pero el teléfono permaneció en silencio, y Harold permaneció muerto, y mi familia continuó su celebración sin mí. Esa noche, me preparé una cena simple y la comí a la luz de las velas, tratando de crear alguna apariencia de celebración navideña en mi apartamento vacío. Abrí los regalos que me había comprado a mí misma, pequeñas cosas que me hicieron sonreír a pesar de todo. Un chal suave, un libro que había estado queriendo leer, una botella de perfume caro que nunca me habría comprado cuando estaba apoyando las necesidades de todos los demás antes que las mías. Mientras limpiaba después de la cena, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón saltó, pensando que tal vez uno de ellos se estaba acercando, pensando en mí, extrañándome. En cambio, era un mensaje de grupo de Sara para toda la familia, incluida yo, mostrando fotos de su cena de Navidad. Todos se veían felices y relajados, riendo y abrazándose y disfrutando de la compañía mutua. Ahí estaba David con su ex esposa e hija, luciendo como la familia perfectamente reunida. Ahí estaba el esposo de Sara trinchando un pavo, sus hijos abriendo regalos, Emma sosteniendo un suéter nuevo. El título decía, La mejor Navidad de todas. Tan agradecida por la familia. La mejor Navidad de todas, sin mí. Tan agradecida por la familia que ya no me incluía. Miré esas fotos durante mucho tiempo, tratando de entender cómo mis hijos se habían convertido en personas que me enviarían pruebas fotográficas de cuánto mejor era su celebración, sin que yo estuviera allí. ¿Eran realmente tan ajenos a lo cruel que era esto? ¿Eran tan carentes de empatía básica que no podían imaginar cómo me harían sentir estas fotos? ¿O sabían exactamente cómo me afectarían las fotos? ¿Era esta su forma de castigarme por no darle a David el dinero que quería, por atreverme a cuestionar mi papel en sus vidas? De cualquier manera, el mensaje era claro. Estaban mejor sin mí y querían que lo supiera. Esa noche, hice algo que no había hecho desde el funeral de Harold. Me arrodillé junto a mi cama y recé. No al Dios distante de mi infancia, sino al universo, a cualquier fuerza que gobierne los movimientos de corazones y la curación de heridas. Recé por fortaleza, recé por claridad, recé por el coraje de dejar de amar a personas que no me amaban, o al menos de dejar que ese amor me destruyera, y recé por la sabiduría de conocer la diferencia entre la soledad y la solitud, entre estar sola y estar abandonada, entre el fin de una vida y el comienzo de otra. El día después de Navidad, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. Me vestí cuidadosamente, eligiendo ropa que me hiciera sentir segura, y caminé hasta el banco. Me gustaría hablar con alguien sobre mis cuentas. Le dije al cajero, necesito hacer algunos cambios. La asesora financiera que se reunió conmigo era una joven llamada Jennifer, probablemente de la edad de Emma, con ojos amables y una manera profesional que me puso cómoda. ¿Qué tipo de cambios está buscando hacer, señora Patterson?, preguntó, abriendo mis cuentas en su computadora. Quiero asegurarme de que solo yo pueda acceder a mi dinero, dije. Nadie más debería poder retirar nada o incluso ver mis saldos de cuenta. Quiero cambiar todas mis contraseñas y eliminar a cualquier otra persona que pueda tener información sobre mis finanzas. Jennifer asintió, tomando notas. ¿Está preocupada por el robo de identidad? Podemos ayudarla a establecer medidas de seguridad adicionales. Algo así, dije, sin querer explicar que me estaba protegiendo de mis propios hijos. También quiero establecer una nueva cuenta de ahorros que nadie conozca.
En algún lugar donde pueda ahorrar dinero sin que nadie más lo sepa. Mientras Jennifer me ayudaba a llenar el papeleo, sentí que estaba construyendo una fortaleza a mi alrededor, creando barreras que me protegerían de las demandas financieras de mi familia. Por primera vez en años, mi dinero sería solo mío, disponible para mis necesidades y mi seguridad, no para cada emergencia o capricho que mis hijos me trajeran. El siguiente paso fue más difícil. Fui a casa y escribí cartas a cada uno de mis hijos, explicando que ya no podría ayudarlos financieramente. Les dije que mis gastos habían aumentado y mis ingresos habían disminuido, que necesitaba ser más cuidadosa con mi dinero a medida que envejecía. No mencioné la votación navideña, o el comportamiento de David, o mi creciente conciencia de cómo me habían estado utilizando. Mantuve las cartas objetivas y sin emociones, centrándome en la necesidad práctica en lugar de sentimientos heridos. Pero tampoco me disculpé ni puse excusas. No prometí ayudarlos a encontrar otras soluciones a sus problemas, ni expresé culpa por dejarlos manejar sus propias vidas. Simplemente expuse los hechos. El dinero ya no estaría disponible y tendrían que hacer otros arreglos. Escribir esas cartas se sintió como realizarme una cirugía, cortando partes que habían sido esenciales para mi identidad durante tanto tiempo, que no estaba segura de qué quedaría atrás. Durante décadas, ser necesitada había sido mi principal fuente de autoestima. Si no estaba resolviendo sus problemas y satisfaciendo sus necesidades, entonces, ¿quién era yo? Envié las cartas el 28 de diciembre, dejándolas caer en el buzón azul fuera de mi edificio, con manos que temblaban solo ligeramente. Luego caminé hasta la agencia de viajes más cercana y recogí folletos de lugares que siempre había querido visitar, pero nunca me había permitido considerar. Hawái, Italia, Irlanda. Lugares de los que Harold y yo habíamos hablado de ver algún día, cuando los niños fueran mayores, cuando el dinero no fuera tan ajustado, cuando tuviéramos tiempo el uno para el otro. Ese algún día nunca llegó para Harold, pero no era demasiado tarde para mí. Las respuestas a mis cartas llegaron rápidamente y fueron exactamente lo que esperaba. David llamó primero, su voz tensa de ira e incredulidad. «Mamá, ¿de qué se trata esta carta? No puedes simplemente cortarnos financieramente sin advertencia». «No te estoy cortando», dije con calma. «Te estoy explicando que no puedo seguir manteniendo tus gastos. Hay una diferencia. Esto es por lo de Navidad, ¿no es así?», exigió. «Nos estás castigando por querer pasar una fiesta con nuestras familias inmediatas. Esto no tiene nada que ver con Navidad», mentí con fluidez. «Esto tiene que ver con mi realidad financiera. Tengo 73 años, David. No puedo seguir manteniendo los estilos de vida de otras personas». «¿Otras personas?», su voz se elevó a un grito. «Soy tu hijo. Somos tu familia». «Sí», dije. «Lo son. Y como mi familia, deberían querer que esté financieramente segura en mi vejez, no preocupada por si tendré suficiente dinero para pagar mis propias facturas». «Esto es ridículo», balbuceó. «Tienes mucho dinero. Papá te dejó bien provista». La manera casual en que se refirió al dinero de papá, como si el seguro de vida de Harold fuera un recurso que pertenecía a todos nosotros, en lugar de la única seguridad que tenía para mis años restantes, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo David veía mis finanzas. «Harold me dejó lo suficiente para vivir cómodamente si soy cuidadosa», dije, «pero no lo suficiente para mantener múltiples hogares indefinidamente. Estoy segura de que puedes entender eso». «No, no puedo entender eso», dijo. «No puedo entender cómo puedes abandonar a tu familia cuando necesitamos tu ayuda». Abandonar a mi familia. La acusación era tan absurda que casi me hizo reír. Yo era la que había sido abandonada, excluida, botada fuera de su celebración navideña. Yo era la que había sido tratada como un cajero automático en lugar de una madre. Pero de alguna manera, en la retorcida lógica de David, establecer límites financieros me convertía en la que estaba abandonando a la familia. «No estoy abandonando a nadie», dije firmemente. «Me estoy cuidando a mí misma por primera vez en décadas. Tienes 35 años, David. Tienes un trabajo y una educación universitaria. Puedes averiguar cómo pagar tus propias facturas». «Bien», dijo, su voz fría y definitiva.
Pero no esperes que sigamos fingiendo que todo está bien entre nosotros cuando estás siendo tan egoísta. Egoísta. Ahí estaba de nuevo. La misma acusación que había hecho cuando me negué a darle dinero para el auto de su exesposa. Yo era egoísta por querer mantener mi propio dinero, por negarme a arruinarme para su conveniencia. No espero nada de ti, dije en voz baja. Ese es todo el punto. Después de que colgó, me senté en mi cocina y esperé sentirme culpable, sentir el impulso familiar de llamarlo y disculparme, de ofrecer un compromiso que preservaría la relación a expensas de mi amor propio. Pero la culpa no llegó. En cambio, sentí algo más ligero y más limpio, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar erguida. La reacción de Sara fue diferente pero igualmente predecible. Llamó llorando, su voz ahogada con lágrimas que sonaban genuinas pero se sentían manipuladoras. «Mamá, no entiendo», sollozó. «¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos estás castigando así?» El instinto de consolarla, de disculparme por causarle angustia, fue casi abrumador. Había pasado 30 años corriendo a secar las lágrimas de Sara, a arreglar lo que fuera que la hiciera infeliz, a sacrificar mis propias necesidades por su bienestar emocional. «No estoy castigando a nadie», dije, luchando contra el impulso de retractarme, de suavizar mi posición, de hacerla sentir mejor a expensas de mi propia claridad. «Estoy haciendo cambios necesarios en mi situación financiera, pero sabes que dependemos de tu ayuda», dijo, sus lágrimas dando paso a la ira. «Sabes que no podemos lograrlo sin ti. Vas a tener que aprender», dije. «Tienes 41 años, Sara. Tienes un esposo y un trabajo. No deberías necesitar que tu madre anciana subsidie tu estilo de vida». «No es subsidiar», protestó. «Es ayudar a la familia. Es lo que las familias hacen unas por otras». «¿Qué haces tú por mí?», pregunté en voz baja. La pregunta pareció tomarla desprevenida. «¿Qué quieres decir?» «Dijiste que es lo que las familias hacen unas por otras», expliqué. «He estado haciendo cosas por ti durante 41 años. ¿Qué has estado haciendo tú por mí?». El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y defensiva. «Te amamos, mamá. Te llamamos. Te incluimos en nuestras vidas». «¿Lo hacen?», pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en tu vida de manera significativa?». «Eso no es justo», dijo. Pero su voz carecía de convicción. «Eres nuestra madre. Se supone que debes ayudarnos. Eso es lo que hacen las madres». «¿Y qué se supone que hacen los hijos?», pregunté. De nuevo, el largo silencio. «Mira, mamá», dijo finalmente, su voz endureciéndose. «Si quieres ser egoísta y cortarnos, esa es tu elección, pero no esperes que sigamos tratando de tener una relación contigo cuando has dejado claro que el dinero es más importante para ti que la familia». El dinero más importante que la familia. La ironía era asombrosa. Ellos eran los que solo me contactaban cuando necesitaban dinero, que medían mi amor por mi disposición a arruinarme para su conveniencia. Ellos eran los que habían reducido nuestra relación a una serie de transacciones financieras. Pero de alguna manera yo era la que se preocupaba más por el dinero que por la familia. «Tienes razón», dije con calma. «Es mi elección». La respuesta de Emma llegó por mensaje de texto, lo que de alguna manera parecía apropiado. Ni siquiera se podía molestar en llamar. No podía invertir el tiempo y la energía emocional requeridos para una conversación real. «Abuela, ¿qué está pasando? Mamá me dijo que ya no estás ayudando con el dinero. Pensé que ibas a ayudarme con mis préstamos estudiantiles este semestre. Esto realmente va a arruinar mis planes». «¿Sus planes?» «No. Espero que todo esté bien contigo, abuela. ¿O hay algo que pueda hacer para ayudarte?» Solo preocupación por cómo mis límites financieros afectarían sus necesidades inmediatas. Miré el texto durante mucho tiempo, recordando a la niña que solía trepar a mi regazo para escuchar cuentos, que me tomaba de la mano mientras caminábamos por el parque, que me decía que yo era su persona favorita en todo el mundo. ¿Cuándo se había convertido esa niña amorosa en esta joven adulta con derecho que me veía solo como un recurso para aprovechar?
Respondí con un mensaje simple. Lo siento, pero no puedo ayudar con los préstamos. Tendrás que hablar con la Oficina de Ayuda Financiera sobre otras opciones. Su respuesta llegó inmediatamente. Eso está mal, abuela. No puedo creer que me estés haciendo esto. Haciéndole esto. Como si proteger mi propia seguridad financiera fuera un acto de agresión contra ella. Como si le debiera mis ahorros de toda la vida simplemente en virtud de ser su abuela. No respondí al texto. No quedaba nada por decir que no degeneraría en otra discusión sobre mis obligaciones frente a sus expectativas, y estaba cansada de tener esa discusión. En cambio, caminé hasta la agencia de viajes que había visitado el día anterior y reservé un viaje a Irlanda para la primavera. Era caro, probablemente más de lo que debería gastar, pero ahora tenía dinero que no iría al alquiler de David, o las reparaciones del auto de Sarah, o los préstamos estudiantiles de Emma. Tenía dinero para gastar en mí misma, en mis propios sueños y deseos. El agente de viajes fue entusiasta y servicial, mostrándome imágenes de castillos y campo, ayudándome a planificar un itinerario que me llevaría a todos los lugares que había soñado con ver. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que era enteramente mío. Enero pasó en una extraña especie de paz. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, era generalmente Rosa preguntando si quería compartir una comida o ver una película juntas. Se había convertido en mi amiga más cercana, la persona que entendía tanto mi decisión como mi lucha para mantenerla. «Sabes que van a tratar de recuperarte», me advirtió una tarde mientras nos sentábamos en su apartamento bebiendo té y viendo telenovelas. «Cuando se den cuenta de que hablas en serio sobre esto, van a intentar todos los trucos del libro para desgastarte». «Lo sé», dije. «Estoy lista para ello». Pero realmente no estaba lista. Nada podría haberme preparado para la llamada telefónica que recibí a principios de febrero, 3 semanas después de que había dejado de devolver sus llamadas y correos electrónicos. Era David, pero su voz era diferente. Más suave, más vulnerable, despojada de la ira y el derecho que habían caracterizado nuestras conversaciones recientes. «Mamá», dijo, y pude oír lágrimas en su voz. «Necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues». «Te escucho», dije, aunque cada instinto me advertía que esta era la manipulación que Rosa había predicho. «He estado pensando en lo que dijiste», continuó, «sobre que la familia es mutua, sobre lo que hago por ti. Y tienes razón, no he sido un muy buen hijo». Las palabras eran exactamente lo que había anhelado escuchar durante tanto tiempo, que me golpearon como un golpe físico. Esto era lo que había querido, ¿no? Que él reconociera su comportamiento, que reconociera mi valor más allá de mi utilidad, que quisiera una relación real conmigo. «Quiero tratar de hacerlo mejor», continuó. «Quiero que tengamos el tipo de relación que solíamos tener antes de que todo se volviera tan complicado. ¿Me dejarás intentarlo?» «¿Cómo se ve eso?», pregunté, mi voz cuidadosamente neutral a pesar de la esperanza que estaba floreciendo en mi pecho. «No lo sé», admitió. «Supongo que necesito que me enseñes. Necesito que me muestres cómo ser un mejor hijo, porque obviamente no sé cómo hacerlo por mi cuenta». Era un discurso hermoso, perfectamente elaborado para apelar a mis deseos más profundos y mi instinto de nutrir y guiar. Me ofrecía exactamente lo que siempre había querido: la oportunidad de ser necesitada no por mi dinero, sino por mi sabiduría, no por lo que podía dar, sino por quién era. Pero también era exactamente el tipo de manipulación que me había mantenido atrapada en patrones de relación insalubres durante toda mi vida adulta. La promesa de cambio, la apelación a mis instintos maternales, la sugerencia de que mi sacrificio y paciencia podrían transformar nuestra relación en algo saludable y mutuo. «Aprecio que digas eso», dije lentamente, «pero no creo que sea la persona adecuada para enseñarte cómo ser un buen hijo. Eso es algo que necesitas averiguar por ti mismo». «Mamá, por favor», dijo, y ahora definitivamente estaba llorando. «Sé que he sido terrible contigo. Sé que me he aprovechado, pero puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione». «¿Podemos?», pregunté. «¿Qué sería diferente? ¿Qué cambiaría realmente además de las palabras que usamos para hablar de ello?» «Te llamaría más», dijo rápidamente. «Te visitaría. Preguntaría sobre tu vida,
tus sentimientos, tus necesidades. Te haría una prioridad en lugar de darte por sentado. ¿Y cuando te quedes corto en el dinero del alquiler? ¿Cuando tu auto se descomponga? ¿Cuando necesites una niñera a último momento? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso también sería diferente, dijo finalmente. Pero su voz carecía de convicción. No pediría dinero a menos que fuera una verdadera emergencia. Define verdadera emergencia, dije. Otra pausa. No lo sé. Supongo que tendríamos que averiguarlo sobre la marcha. No, David, dije suavemente. No lo haríamos, porque no voy a estar disponible para averiguarlo contigo. No voy a pasar los años que me quedan tratando de enseñar a adultos cómo tener respeto básico y consideración por los demás. ¿Así que eso es todo?, preguntó, su voz volviéndose dura otra vez, la vulnerabilidad evaporándose tan rápido como había aparecido. ¿Simplemente te rindes con nosotros? ¿Con tu propia familia? Me estoy rindiendo en tratar de obligar a la gente a amarme, dije. Me estoy rindiendo en creer que si solo doy lo suficiente, sacrifico lo suficiente, aguanto lo suficiente, todos de repente comenzarán a tratarme como si importara. Sí importas, protestó. Demuéstramelo, dije. Demuéstrame que importo respetando mis decisiones, sin tratar de discutir conmigo para que las cambie. Demuéstrame que importo aceptando que tengo derecho a mi propio dinero y mis propios límites. Demuéstrame que importo deseando una relación conmigo que no se base en lo que puedo hacer por ti. Sí quiero eso, dijo. Pero incluso él pareció darse cuenta de lo vacías que sonaban las palabras. Entonces no tendrás problemas para respetar mis elecciones, dije. Y mi elección es construir una vida que no gire en torno a ser utilizada por personas que dicen amarme. Después de colgar, me senté en mi sala de estar y esperé a que la culpa me consumiera, a que la voz en mi cabeza me dijera que había cometido un terrible error, que estaba destruyendo a mi familia, que me arrepentiría de esta decisión por el resto de mi vida. Pero la voz nunca llegó. En cambio, sentí la misma sensación limpia de alivio que había seguido a mis anteriores conversaciones con ellos. La sensación de finalmente hablar mi verdad, después de décadas de tragármela para mantener a todos los demás cómodos. Pensé en el viaje a Irlanda que había reservado, en los castillos y el campo que me esperaban. Pensé en los libros que quería leer, en las clases que podría tomar, en las amistades que podría construir con personas que me valoraban por quién era y no por lo que podía proporcionar. Por primera vez en mi vida adulta, mi futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, esperando a que eligiera los colores y formas que lo llenarían. El pensamiento era tanto aterrador como estimulante, como saltar de un acantilado y descubrir que podía volar. Marzo llegó con las primeras señales de primavera, y las llamadas telefónicas de mi familia se redujeron a casi nada. Ocasionalmente, Sara enviaba un breve mensaje de texto sobre algún evento familiar al que no estaba invitada, probablemente esperando mantener la apariencia de incluirme mientras se aseguraba de que yo supiera que realmente no era bienvenida. Emma me envió un solo texto pidiendo ayuda con sus planes de vacaciones de primavera, que decliné educadamente. No respondió, y me di cuenta de que podría no volver a saber de ella. El dolor de perder mi relación con mi nieta era agudo y constante, pero lo reconocí como el dolor de finalmente ver con claridad en lugar del dolor de ser maltratada. Usé algo del dinero del seguro de Harold para redecorar mi apartamento, reemplazando los muebles desgastados con piezas que realmente me gustaban, pintando las paredes con colores que me hacían feliz, colgando obras de arte que reflejaban mi gusto en lugar de lo que pensaba que otros aprobarían. El apartamento comenzó a sentirse como un hogar de una manera que nunca antes había sentido, como un espacio que me pertenecía en lugar de solo un lugar donde esperaba a que otras personas me necesitaran. Rosa y yo tomamos clases de cocina juntas en el centro comunitario, aprendiendo a hacer platos que nunca habíamos probado antes. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local, y descubrí que tenía opiniones sobre literatura que eran agudas y perspicaces, que otras personas encontraban valiosas e interesantes. Comencé a ser voluntaria en un programa de alfabetización, ayudando a adultos a aprender a leer.
y encontré una enorme satisfacción en un trabajo que era apreciado en lugar de esperado. Mi vida se estaba volviendo más pequeña en algunos aspectos, pero más rica en otros. Tenía menos personas en mi mundo, pero las relaciones que mantenía eran genuinas y recíprocas. Tenía menos drama y crisis, pero más paz y contentamiento de los que había experimentado en décadas. En abril, 2 semanas antes de mi viaje a Irlanda, David apareció en mi apartamento de nuevo. Esta vez no pasó junto a mí, ni exigió ser escuchado. Se paró en mi puerta con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que había envejecido años en los pocos meses desde nuestra última conversación. «No estoy aquí para pedir dinero», dijo rápidamente, como si pudiera ver la cautela en mi expresión. «No estoy aquí para tratar de hacerte cambiar de opinión sobre nada. Solo quería decirte algo». «Está bien», dije, sin invitarlo a entrar, pero sin cerrar la puerta tampoco. «Lisa y yo terminamos de nuevo», dijo, «para siempre esta vez. Y cuando estaba empacando mis cosas, encontré algunas cosas que te pertenecían, cosas que dejaste en mi casa a lo largo de los años». Levantó una pequeña caja que reconocí como una que había usado para guardar fotografías antiguas. Me había preguntado qué había pasado con ella. Había asumido que se había perdido en una de mis mudanzas o extraviado en el caos de mi vida anterior. «Comencé a mirar las fotos», continuó, «y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que alguno de nosotros te pidió que nos contaras las historias que iban con ellas. No podía recordar la última vez que actuamos interesados en tu vida más allá de cómo nos afectaba. Esperé, sin confiar en mí misma para hablar. Hay una foto tuya y de papá en algún baile, ambos tan jóvenes y felices», dijo, y me di cuenta de que no sé nada sobre tu noviazgo, sobre lo que soñabas cuando tenías 20 años, sobre quién eras antes de convertirte en nuestra madre. «¿Importa ahora?», pregunté en voz baja. «Debería haber importado entonces», dijo. «Debería haber importado siempre». Me entregó la caja, y nuestros dedos se rozaron brevemente mientras la tomaba de él. Sus manos estaban frías, y tuve el impulso fugaz de calentarlas entre las mías, de ofrecerle consuelo de la manera en que lo había hecho cuando era un niño. «No sé cómo arreglar esto», dijo. «No sé cómo convertirme en el tipo de persona que merece tenerte en su vida, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí». «¿Qué perdiste, David?», pregunté. «A mi madre», dijo simplemente. «No la mujer que me dio dinero o cuidó a mi hija o resolvió mis problemas. Mi madre, la persona con sus propios pensamientos y sentimientos y sueños. La perdí hace mucho tiempo, y recién ahora me doy cuenta de que se había ido. La conversación que deberíamos haber tenido hace 20 años, cuando todavía podría haber habido tiempo para construir algo diferente, algo mejor. En cambio, estaba sucediendo ahora, cuando finalmente había ido más allá de necesitar su reconocimiento o validación. «Me alegra que entiendas», dije. «Pero entender no cambia nada. Entender no nos devuelve la relación que podríamos haber tenido si me hubieras visto como una persona en lugar de un recurso». «Lo sé», dijo. «No te estoy pidiendo que me perdones o que me des otra oportunidad. Solo quería que tuvieras esas fotos y supieras que finalmente lo entiendo, aunque sea demasiado tarde». Después de que se fue, me senté en mi mesa de la cocina y miré las fotografías que había devuelto. Fotos de Harold y yo en nuestro día de boda, ambos resplandecientes de esperanza y amor. Fotos de David y Sarah como bebés, tan pequeños y perfectos y dependientes de mí para todo. Fotos de vacaciones familiares y fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad. Todos los momentos que había pensado que estaban construyendo hacia algo permanente y significativo. Pero mirándolas ahora, podía ver lo que había perdido en ese momento. En cada foto, yo era la que cuidaba a todos los demás. Era la que sostenía al bebé, servía el pastel, limpiaba el desorden, asegurándose de que todos los demás se vieran felices y contentos. Siempre estaba ligeramente fuera de foco, siempre parcialmente cortada, siempre en la periferia de mis propias fotografías familiares. Había pasado 50 años siendo el personaje secundario en mi propia historia de vida, y me había tomado hasta los 73 años darme cuenta de que merecía ser la protagonista. Al día siguiente, terminé de empacar para mi viaje a Irlanda.
Mientras doblaba ropa y reunía documentos de viaje, sentí la misma emoción que recordaba de las mañanas de Navidad de mi infancia, la anticipación de algo maravilloso y desconocido esperando justo adelante. Rosa vino a despedirme, trayendo galletas caseras para mi vuelo y un pequeño diario encuadernado en cuero suave. Para escribir tus aventuras, dijo con una sonrisa, para que puedas recordar todo cuando vuelvas a casa. Casa. La palabra tenía un significado diferente ahora que antes. Casa no era el lugar donde la gente se aprovechaba de tu amor, donde dabas todo y recibías migajas a cambio. Casa era donde te valoraban y apreciaban, donde tu presencia era deseada en lugar de soportada, donde podías ser tú misma sin miedo al juicio o la explotación. Mi apartamento se sentía como un hogar ahora de una manera que nunca antes había sentido. Pero más importante, me sentía como en casa en mi propia piel por primera vez en décadas. El vuelo a Dublín fue mi primer viaje internacional sola, mi primera aventura real como una mujer independiente, en lugar de como la esposa o madre o abuela de alguien. Cuando el avión despegó del aeropuerto JFK, llevándome lejos de la ciudad donde había pasado la mayor parte de mi vida siendo lentamente disminuida por las personas que decían amarme, sentí como si estuviera naciendo de nuevo a los 73 años. Irlanda fue todo lo que había soñado que sería y más. El campo era verde más allá de la imaginación, colinas ondulantes salpicadas de cabañas de piedra y ovejas, antiguos castillos vigilando ciudades modernas. Me quedé en pequeños bed and breakfasts donde los dueños me trataban como una invitada de honor más que como una obligación, donde los extraños estaban interesados en mis historias y opiniones. Subí la colina de Tara y estuve donde una vez gobernaron los reyes antiguos. Besé la piedra de Blarney y me reí de lo absurdo de una mujer de 73 años colgando boca abajo por superstición. Me senté en pubs de Dublín y escuché música tradicional mientras bebía cerveza que sabía a felicidad. Pero más que los lugares y experiencias, lo que más me impactó del viaje fue lo diferente que me trataba la gente cuando no estaba rodeada de familiares que solo me veían como un medio para un fin. A los otros viajeros que conocí, les interesaban mis pensamientos sobre los lugares que visitábamos. Los guías turísticos apreciaban mis preguntas y observaciones. Los lugareños con los que hablaba me trataban como un individuo que valía la pena conocer, en lugar de un recurso que valía la pena explotar. Comencé a recordar quién había sido antes de convertirme en alguien definido enteramente por mis relaciones con otras personas. Recordé a la joven que había amado los libros y los largos paseos, que había soñado con viajar por el mundo, que tenía opiniones sobre arte y política y filosofía. Esa mujer todavía estaba dentro de mí, enterrada bajo décadas de autosacrificio pero no extinta. En un pequeño pueblo en la costa oeste de Irlanda, conocí a una mujer estadounidense más o menos de mi edad que también viajaba sola. Su nombre era Patricia, y era de Seattle, recientemente divorciada después de 35 años de matrimonio. Mi esposo me dejó por su secretaria. Me dijo durante la cena en un restaurante local. El cliché más viejo del libro. Al principio estaba devastada, pero ahora creo que me hizo un favor. ¿Cómo así?, pregunté. Pasé 35 años tratando de ser la esposa perfecta, dijo. Cocinando sus comidas favoritas, decorando la casa como a él le gustaba, planeando vacaciones alrededor de sus intereses. Perdí completamente la noción de lo que me gustaba, lo que quería. ¿Quién era yo debajo de todo ese servicio a sus necesidades? Su historia sonaba familiar de una manera que me apretaba el pecho. Ahora estoy viajando a todos los lugares que él dijo que eran demasiado caros o demasiado complicados o demasiado aburridos. Continuó. Estoy comiendo alimentos que él no probaría, leyendo libros que él pensaba que eran estúpidos, escuchando música que odiaba. Me estoy descubriendo a mí misma a los 68 años, y es lo más emocionante que he hecho. Pasamos el resto de la noche hablando de nuestros viajes, tanto geográficos como emocionales. Patricia entendía algo que mi familia nunca había entendido, que el crecimiento personal y el autodescubrimiento no terminan a ninguna edad en particular, que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma por encima de las expectativas que otros han puesto en ti.
Cuando regresé a Nueva York 2 semanas después, me sentí como una persona diferente habitando mi vida anterior. El apartamento se veía igual, pero me movía por él con nueva confianza, nuevo propósito. Rosa me dio la bienvenida con abrazos y preguntas sobre mis aventuras, y me encontré hablando durante horas sobre los lugares que había visto y las personas que había conocido. «Te ves diferente», observó Rosa, de alguna manera más joven, como si hubieras estado durmiendo mejor. Tenía razón. Por primera vez en años, no estaba acostada despierta por la noche preocupándome por si mis hijos necesitaban algo, si debería llamarlos, si estaba fallando como madre al no anticipar y satisfacer todas sus necesidades. Estaba durmiendo el sueño profundo y tranquilo de alguien que finalmente había dejado de cargar el peso de las cargas emocionales y financieras de otras personas. El verano pasó tranquila y agradablemente. Tomé una clase de pintura de acuarela y descubrí que tenía algún talento para ello. Me uní a un grupo de senderismo para personas mayores y encontré alegría en explorar los parques y senderos alrededor de la ciudad de Nueva York. Leía libros vorazmente, devorando novelas y biografías y colecciones de poesía, para las que había estado demasiado cansada para disfrutar, cuando mi vida giraba en torno a la gestión de crisis. Mi relación con mi familia se estableció en un patrón de contacto mínimo y educado. Sara enviaría ocasionalmente mensajes de texto sobre eventos importantes, cambios de trabajo, la graduación de Emma de la universidad, problemas de salud familiar, pero no había calidez en las comunicaciones, ningún deseo real de conexión. David desapareció por completo de mi vida, sin hacer ningún esfuerzo por mantener incluso un contacto superficial después de nuestra conversación en abril. Emma me envió un anuncio de graduación con una breve nota agradeciéndome por mi apoyo a lo largo de los años. El lenguaje cuidadosamente neutral me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi decisión de dejar de financiar su estilo de vida había afectado sus sentimientos hacia mí. Le envié una tarjeta de felicitación sin dinero adentro, y nunca supe más de ella. El silencio dolía, pero era un dolor limpio, como el dolor de un procedimiento quirúrgico que elimina algo enfermo. Lamentaba las relaciones que no podíamos tener, pero ya no me torturaba tratando de forzar conexiones con personas que fundamentalmente me veían como una utilidad en lugar de una persona. En cambio, me concentré en construir nuevas relaciones con personas que me apreciaban por quién era, en lugar de por lo que podía proporcionar. El club de lectura se convirtió en una fuente de estimulación intelectual y amistad genuina. El grupo de senderismo me presentó a personas que compartían mi amor por la naturaleza y la aventura. El programa de alfabetización me dio un sentido de propósito que no dependía de la aprobación o gratitud de nadie más. En septiembre, casi un año después de la votación de Navidad que había cambiado todo, recibí una llamada telefónica inesperada de Emma. Estaba viviendo en Chicago ahora, trabajando como maestra sustituta mientras buscaba un puesto de tiempo completo, y su voz sonaba diferente, mayor, más madura, menos con derecho. «Hola, abuela», dijo, y pude oír nerviosismo en su tono. «Espero que esté bien que esté llamando». «Por supuesto que está bien», dije, sorprendida por lo genuinamente feliz que estaba de saber de ella. «¿Cómo te estás estableciendo en Chicago?» «Está bien», dijo. «Diferente de lo que esperaba, pero bien. La cosa es que he estado pensando mucho en nuestra familia últimamente, sobre cómo cambiaron las cosas durante el último año, y quería hablar contigo al respecto». Esperé, sin estar segura de qué esperar de esta conversación. Estaba realmente enojada al principio. Continuó. «Cuando dejaste de ayudar con mis gastos universitarios, cuando dejaste de estar disponible para resolver los problemas de todos, pensé que estaba siendo egoísta y cruel. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora estoy viviendo por mi cuenta, pagando mis propias facturas, tomando mis propias decisiones, y estoy empezando a entender algo que no podía ver antes», dijo. «Estoy empezando a entender que tal vez fuimos nosotros los que fuimos egoístas y crueles». La admisión era tan inesperada, tan contraria a todo lo que había llegado a esperar de mi familia, que tuve que sentarme. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Quiero decir que tengo 23 años
Y hasta este año nunca había tenido que cuidarme realmente, dijo. Siempre había alguien, tú, mamá, papá, listo para rescatarme cuando las cosas se ponían difíciles. Nunca tuve que aprender a resolver mis propios problemas porque sabía que lo harías por mí. Eso es lo que hacen las familias unas por otras, dije, haciendo eco de las palabras que mis hijos habían usado para justificar su trato hacia mí. ¿Pero lo es?, preguntó Emma. Porque ahora que estoy completamente por mi cuenta, estoy descubriendo que en realidad soy capaz de mucho más de lo que pensaba. Conseguí este trabajo por mí misma. Encontré mi apartamento por mí misma. Estoy manejando mi dinero y mi tiempo y mi vida por mí misma, y se siente bien, se siente como crecer. Escuché, apenas atreviéndome a creer lo que estaba oyendo. Creo que tal vez también te impedimos crecer, dijo en voz baja. Te mantuvimos atrapada en el papel de la persona que arreglaba todo para todos los demás, que nunca llegó a tener su propia vida o tomar sus propias decisiones. Y eso no fue justo para ti. Emma, dije, mi voz espesa de emoción. Eso puede ser lo más perspicaz que alguien me ha dicho en años. Lo siento, abuela, dijo, y pude oír lágrimas en su voz. Lamento que me tomara tanto tiempo verlo. Lamento que te tratáramos como un recurso en lugar de como una persona. Lamento que te hiciéramos sentir que tu único valor era lo que podías darnos. La disculpa que había anhelado, con la que había soñado, de la que había perdido la esperanza de recibir alguna vez. Pero escucharla ahora, me di cuenta de que no podía cambiar el pasado o borrar los años de dolor y decepción. Lo que podía hacer era ofrecer la posibilidad de un futuro diferente. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación. Gracias por decir eso, le dije. Significa más para mí de lo que sabes. ¿Estaría bien si te llamara a veces?, preguntó vacilante. No porque necesite algo, solo para hablar. Me gustaría conocerte como persona en lugar de solo como la abuela que resolvía problemas. Me encantaría eso, dije, y lo decía completamente. Hablamos durante otra hora. Y por primera vez en nuestra relación, Emma me hizo preguntas sobre mi vida, mis intereses, mis experiencias. Quería saber sobre mi viaje a Irlanda, sobre mi clase de pintura, sobre los libros que estaba leyendo. Parecía genuinamente interesada en mis respuestas, genuinamente curiosa sobre quién era yo más allá de mi papel en su familia. Cuando colgamos, sentí algo que no había experimentado en relación a mi familia durante años. Esperanza. No esperanza de que todos cambiarían de repente y comenzarían a tratarme con respeto y consideración. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo. Pero esperanza de que podría ser posible construir relaciones individuales con algunos de ellos que fueran saludables y recíprocas y genuinas. Unas semanas después, recibí un paquete por correo de Emma. Dentro había un kit de pintura de acuarela y una nota que decía: pensé que te gustaría probar algunos colores y técnicas nuevos. Me encantaría ver lo que creas con estos. Era un gesto pequeño, pero era la primera vez en años que alguien en mi familia me había dado algo basado en mis intereses en lugar de su obligación. El hecho de que ella había escuchado cuando mencioné mi clase de pintura, había recordado y actuado sobre esa información, hizo que el regalo se sintiera precioso más allá de su valor monetario. Usé las pinturas para crear una serie de paisajes inspirados en mi viaje a Irlanda, y le envié fotografías de las piezas terminadas a Emma. Respondió con entusiasmo y aprecio genuino, haciendo preguntas sobre mi técnica e inspiración. Por primera vez, sentí como si estuviera compartiendo una parte de mí con un miembro de la familia que realmente quería recibirla. No todo cambió de la noche a la mañana. David y Sara mantuvieron su silencio, aparentemente contentos con descartarme en lugar de examinar su propio comportamiento o intentar reparar las relaciones que habían dañado. No recibí llamadas en mi 74º cumpleaños, ni tarjetas de Navidad, ni reconocimiento de mi existencia más allá de los ocasionales textos y llamadas telefónicas de Emma. Pero la transformación de Emma me dio esperanza de que las personas podían cambiar, que las relaciones podían reconstruirse sobre diferentes cimientos si ambas partes estaban dispuestas a hacer el trabajo. Más importante, me recordó que mi decisión de establecer límites y exigir respeto no había sido cruel o egoísta, había sido necesaria y tardía.
La primavera siguiente, planeé otro viaje, esta vez a Italia. Emma llamó para decirme que pensaba que sonaba maravilloso y para pedirme que enviara fotos de mis lugares favoritos. La conversación me recordó algo que casi había olvidado: la alegría de compartir aventuras con alguien que se preocupaba por tu felicidad en lugar de tu utilidad. Mientras empacaba para mis vacaciones italianas, reflexioné sobre los cambios en mi vida durante los últimos 18 meses. Había perdido la mayoría de mis relaciones familiares, pero había ganado algo más valioso: a mí misma. Había dejado de ser la persona que otros querían que fuera y había comenzado a ser la persona que realmente era. La mujer que abordó el avión a Roma era fundamentalmente diferente de la mujer que había estado en ese frío porche en diciembre, escuchando a su hijo decirle que no era bienvenida en Navidad. Esa mujer había estado desesperada por aceptación, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por la ilusión de ser amada. Esta mujer conocía la diferencia entre amor y explotación, entre familia y conveniencia. Italia fue magnífica. Arte e historia y comida que hacía que cada comida se sintiera como una celebración. Caminé por el Foro Romano e imaginé las vidas de personas que habían estado en el mismo lugar hace 2000 años. Me senté en cafés en la Toscana y escribí en el diario que Rosa me había dado, registrando no solo lo que veía, sino cómo se sentía viajar como una mujer libre, en lugar de como alguien contando las horas hasta que sería necesitada de nuevo. En Florencia, conocí a otro viajero estadounidense, un hombre llamado Robert que tenía más o menos mi edad y viajaba solo después de la muerte de su esposa el año anterior. Entablamos una conversación en la Galería Uffizi, discutiendo las pinturas que estábamos viendo, y terminamos pasando varios días explorando la ciudad juntos. Robert era inteligente y amable, con un suave sentido del humor y un interés genuino en escuchar sobre mi vida y experiencias. Cuando le conté sobre mi distanciamiento de la mayoría de mi familia, asintió con comprensión en lugar de shock o juicio. «Mis hijos viven sus propias vidas», dijo. «Somos amistosos, pero no cercanos. Solía sentirme culpable por eso, como si hubiera fallado como padre de alguna manera. Pero he llegado a darme cuenta de que algunas personas simplemente no son capaces de relaciones profundas y recíprocas, incluso con miembros de la familia. Es triste, pero no necesariamente culpa de nadie». Su perspectiva era a la vez reconfortante y liberadora. La idea de que yo no tenía que asumir toda la responsabilidad por el fracaso de mis relaciones familiares, que la incapacidad de mis hijos para tratarme con respeto básico y consideración podría reflejar sus limitaciones en lugar de mis fracasos, era algo que todavía estaba aprendiendo a aceptar. Intercambiamos información de contacto cuando terminó el viaje, y Robert comenzó a llamarme regularmente después de que ambos regresamos a los Estados Unidos. Las conversaciones telefónicas fueron una revelación. Alguien quería realmente escuchar sobre mi día, mis pensamientos, mis planes. Alguien estaba interesado en mis opiniones y experiencias sin ningún motivo ulterior. Cuando Robert me invitó a visitarlo en Boston para un fin de semana, dudé solo brevemente antes de aceptar. La mujer que había sido hace 1 año y medio nunca habría considerado viajar para pasar tiempo con un hombre que acababa de conocer. Nunca habría priorizado sus propios deseos sobre la posibilidad de que su familia pudiera necesitarla para algo. Pero ya no era esa mujer, y ya no estaba viviendo esa vida. El fin de semana en Boston fue maravilloso. Largas caminatas por barrios históricos, cenas en restaurantes que Robert había descubierto durante sus 40 años viviendo en la ciudad, conversaciones que duraban hasta altas horas de la noche. Me trataba como una persona interesante y valiosa cuya compañía disfrutaba, y me encontré recordando lo que se sentía ser apreciada en lugar de meramente tolerada. Cuando regresé a Nueva York, Rosa notó el cambio en mí inmediatamente. «Estás resplandeciente», dijo con una sonrisa conocedora. «Cuéntame todo». Le conté sobre Robert, sobre las conversaciones y las risas, y el simple placer de estar con alguien que me veía como un individuo, en lugar de una colección de servicios. Rosa escuchó con deleite, haciendo preguntas y ofreciendo aliento. «Ya era hora», dijo firmemente. «Mereces estar con alguien que te aprecie. Mereces ser feliz. Felicidad». Un concepto tan simple, pero uno que casi había abandonado.
Me había convencido a mí misma de que el contentamiento era suficiente, que la paz era suficiente, que pedir alegría real era egoísta y poco realista para una mujer de mi edad con mi historia. Pero Robert me hizo recordar que la felicidad todavía era posible, que se podían formar nuevas relaciones incluso en la 7ª década de la vida, que nunca era demasiado tarde para experimentar el placer de ser verdaderamente vista y valorada por otra persona. Durante los siguientes meses, Robert y yo desarrollamos una relación que era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Se basaba en el interés y respeto mutuos en lugar de la obligación o necesidad. Disfrutábamos de la compañía del otro sin requerir nada el uno del otro, más allá de compañía y conversación. Me invitaba a visitar Boston regularmente, y yo lo invitaba a Nueva York. Hicimos un crucero juntos a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. Viajamos a Montreal para un fin de semana largo. Exploramos los museos y sitios históricos de Filadelfia. Cada aventura se sentía como un regalo que me estaba haciendo a mí misma. Una recompensa por el coraje que había tomado elegir mi propia felicidad sobre la comodidad de otras personas. El contraste entre mi relación con Robert y mis relaciones con mis hijos era marcado y educativo. Con Robert, la generosidad fluía en ambas direcciones. Él pagaba algunas comidas, yo pagaba otras. Él planeaba algunas actividades, yo planeaba otras. Con mis hijos, la generosidad había sido una calle de sentido único que conducía directamente desde mi cuenta bancaria a sus diversas necesidades y deseos. Con Robert, la conversación era equilibrada y recíproca. Él preguntaba por mi vida y escuchaba mis respuestas, y yo hacía lo mismo por él. Con mis hijos, la conversación había consistido principalmente en que ellos me hablaran de sus problemas y yo ofreciera soluciones o simpatía. Con Robert, mi presencia era deseada en lugar de meramente tolerada. Él hacía tiempo para mí en su agenda. Esperaba con anticipación nuestras visitas. Expresaba decepción cuando otras obligaciones nos impedían pasar tiempo juntos. Con mis hijos, siempre me había sentido como una interrupción, alguien a quien apretaban entre actividades más importantes. La relación con Robert me ayudó a entender cuán anormales habían sido mis relaciones familiares, cuán lejos de lo saludable y recíproco se habían desviado a lo largo de los años. Había aceptado migas de afecto y lo había llamado amor. Había confundido ser necesitada con ser valorada. Había confundido la explotación con la lealtad familiar. En mi 75º cumpleaños, Robert me sorprendió con una pequeña fiesta en su apartamento en Boston. Había invitado a varios de sus amigos, personas que habían oído hablar de mí a través de sus historias y estaban genuinamente interesadas en conocerme. Me trataron como una invitada de honor, preguntando por mis viajes y mi pintura y mi trabajo voluntario. Fue la primera celebración de cumpleaños que había disfrutado en años. La primera vez en décadas que me sentí como la invitada de honor en mi propia fiesta, en lugar de la persona responsable de asegurarse de que todos los demás lo pasaran bien. Esa noche, mientras Robert y yo nos sentábamos en su balcón con vista al río Charles, me tomó la mano y me dijo algo que me trajo lágrimas a los ojos. «Margaret», dijo, «quiero que sepas cuánta alegría has traído a mi vida». Pensé que después de que Helen muriera pasaría los años que me quedaran simplemente sobreviviendo, simplemente marcando el tiempo hasta que fuera mi turno de partir. Pero me has recordado que la vida todavía puede tener sorpresas. Todavía puede ofrecer nuevas experiencias y conexiones. Me has dado una razón para esperar el mañana. Nadie me había dicho algo así antes. Nadie había sugerido nunca que mi presencia en su vida era un regalo en lugar de una obligación o una conveniencia. Nadie me había agradecido nunca por existir en lugar de por lo que podía proporcionar. «Tú has hecho lo mismo por mí», le dije, apretando su mano. «Me has ayudado a recordar quién soy cuando no estoy ocupada siendo lo que todos los demás necesitan que sea». Mientras me sentaba allí viendo el sol ponerse sobre el río, pensé en la mujer que había estado en ese frío porche 2 años antes, escuchando a su hijo decirle que no era bienvenida en Navidad. Esa mujer había estado rota y desesperada, aferrándose a la ilusión de que si solo daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, aguantaba lo suficiente,
Su familia eventualmente la trataría con el amor y respeto que anhelaba. Esta mujer, la mujer en la que me había convertido, sabía más. Esta mujer entendía que el amor no podía comprarse con dar sin fin, que el respeto no podía ganarse a través del autosacrificio constante, que las relaciones familiares que valían la pena tener se construían sobre la mutualidad en lugar de la explotación. La transformación no había sido fácil ni indolora. Había perdido relaciones que habían definido mi identidad durante décadas. Había enfrentado la realidad de que algunas de las personas que más amaba en el mundo me veían principalmente como un recurso a utilizar en lugar de una persona a quien apreciar. Pero al perder esas relaciones insalubres, había encontrado algo más valioso: a mí misma. Había descubierto que era capaz de independencia y aventura, de formar nuevas conexiones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Había aprendido que nunca era demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación, el respeto propio sobre la desesperada necesidad de ser necesitada. La llamada telefónica de Emma que interrumpió mi ensimismamiento me trajo de vuelta al momento presente. «Hola, abuela», dijo, y pude oír emoción en su voz. «Tengo noticias». «Buenas noticias, espero». «Las mejores noticias», dijo. «Conseguí el trabajo de enseñanza para el que entrevisté el mes pasado. Tercer grado en una escuela en el North Side. Empiezo en el otoño». «Emma, eso es maravilloso», dije. Y lo decía completamente. «Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias», dijo. «Y abuela, quería decirte que he estado pensando en lo que dijiste hace unos meses, sobre cómo he estado descubriendo que soy capaz de más de lo que pensaba. Tenías razón. Todo este año de ser completamente independiente me ha enseñado cosas sobre mí misma que nunca supe». «¿Cómo qué?» «Como que soy más valiente de lo que pensaba, y más resiliente, y más capaz de resolver mis propios problemas», dijo. «Solía pensar que necesitaba que otras personas me cuidaran, pero resulta que soy bastante buena cuidándome a mí misma». «Siempre lo fuiste», le dije. «Simplemente nunca tuviste la oportunidad de descubrirlo porque siempre había alguien listo para intervenir y manejar las cosas por ti. Ahora entiendo por qué dejaste de hacer eso», dijo en voz baja. «Entiendo que no estabas siendo mala o egoísta. Estabas haciendo algo mucho más difícil y más amoroso. Me estabas obligando a crecer». La conversación continuó durante otra hora, y mientras hablábamos, me di cuenta de que Emma se había convertido en el miembro de la familia que siempre había esperado que uno de mis hijos fuera. Alguien que valoraba nuestra relación por sí misma, en lugar de por lo que podía obtener de ella. Alguien que estaba interesado en mi vida y experiencias. Alguien que me veía como una persona que valía la pena conocer, en lugar de un problema que valía la pena resolver. No todas mis relaciones familiares habían sido rescatables, pero esta no solo estaba intacta, sino más fuerte y más saludable de lo que nunca había sido. Me dio esperanza de que otras personas, en otras familias, podrían encontrar el coraje para exigir un mejor trato de sus seres queridos, incluso cuando esa demanda viniera con el riesgo de perder relaciones que habían definido sus identidades durante décadas. Después de que Emma y yo colgamos, llamé a Robert para compartir las buenas noticias sobre su trabajo. Escuchó con el mismo entusiasmo que mostraba por todas mis alegrías y penas, celebrando el éxito de mi nieta como si fuera el logro de su propio miembro de la familia. «¿Sabes qué me encanta de ti?», dijo cuando terminé de contarle sobre la conversación. «¿Qué? Nunca dejaste de creer que las personas podían cambiar, incluso cuando tenías todas las razones para perder la fe en la naturaleza humana. Incluso después de todo lo que te hizo pasar tu familia, mantuviste tu corazón abierto a la posibilidad de que las cosas podrían mejorar». Tenía razón, aunque no lo había pensado de esa manera antes. A pesar de toda la decepción y el dolor, a pesar de los años de ser dada por sentada y explotada, nunca me había vuelto amarga o cínica. Me había protegido estableciendo límites, pero no me había cerrado a la posibilidad de conexión genuina. Esa resiliencia, esa capacidad de sanar y confiar de nuevo, se sentía como uno de mis mayores logros. Habría sido fácil dejar que el dolor del trato de mi familia me convirtiera en alguien dura y suspicaz, alguien que esperaba lo peor de cada relación. En cambio, había elegido creer que mejores conexiones eran posibles,
y esa fe había sido recompensada con amistades como la de Rosa y amor como el de Robert. A medida que se acercaba el otoño, trayendo consigo el tercer aniversario de la votación navideña que había cambiado todo, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había llevado desde ese frío porche a este cálido apartamento, de la desesperación al contentamiento, de ser utilizada a ser valorada. Había aprendido que el amor no era lo mismo que la necesidad, que la familia no era automáticamente sagrada, que era posible preocuparse profundamente por las personas mientras te negabas a permitirles que te trataran mal. Había descubierto que la independencia no era egoísta, que establecer límites no era crueldad, que elegirte a ti misma no era abandono. Más importante, había aprendido que nunca era demasiado tarde para cambiar la historia de tu vida, para rechazar aceptar relaciones que te disminuían, para exigir el respeto y la consideración que todo ser humano merece. La mujer que estaba en su apartamento esa tarde de otoño, regando las plantas en su alféizar mientras esperaba la llamada diaria de Robert, era fundamentalmente diferente de la mujer que había pasado la Navidad sola 3 años antes, preguntándose si alguien en el mundo notaría si desapareciera. Esta mujer tenía amigos que valoraban su compañía, actividades que le traían alegría, un futuro lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Había aprendido a amarse a sí misma lo suficiente como para negarse a ser tratada mal, incluso por personas que decían amarla. Había descubierto que lo opuesto a ser necesitada no era ser inútil, era ser libre. Mientras me acomodaba en mi sillón favorito con una taza de té y el libro que estaba leyendo para la discusión del club de lectura de esa semana, pensé en ti, la persona que está escuchando esta historia. Tal vez estés sentada en tu propio apartamento, preguntándote si alguien notaría si desaparecieras. Tal vez estás dando y dando y dando a personas que toman todo y no ofrecen nada a cambio. Tal vez estás parada en tu propio porche frío, escuchando a personas que dicen amarte explicar por qué no eres bienvenida. Si algo de esto te suena familiar, quiero que sepas algo. Mereces algo mejor. Mereces relaciones que sean recíprocas, amor que se da libremente en lugar de desesperadamente ganado, miembros de la familia que te valoren como persona en lugar de como un recurso. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir respeto, para negarte a aceptar un trato que disminuye tu valor y dignidad. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no estás ocupada siendo lo que todos los demás necesitan que seas. Las personas que realmente te aman respetarán tus límites y se elevarán para cumplir con tus estándares. Las personas que no lo hacen, bueno, te han mostrado quiénes son y deberías creerles. Tu vida no ha terminado porque has alcanzado cierta edad. Tu historia no ha terminado porque tus hijos hayan crecido o tu cónyuge se haya ido. Todavía tienes capítulos por escribir, aventuras por perseguir, relaciones por construir, sueños por cumplir. Todavía tienes tiempo para elegirte a ti misma. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, dando todo a miembros de la familia que parecían verte solo como un recurso? Cuéntame sobre ello en los comentarios a continuación. Tu historia importa. Y compartirla podría ayudar a alguien más a encontrar el valor para cambiar sus propias circunstancias. Si esta historia tocó tu corazón o abrió tus ojos a posibilidades que no habías considerado, por favor da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que nunca es demasiado tarde para exigir el amor y respeto que merecemos.